A continuación vamos a tener a una gran conocida de esta oficina, Alejandra González Fernández, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico superior jurista de la Oficina Española de Patentes y Marcas, compañera de la Unidad de Recursos durante muchos años, después fue jefe de área, después jefa del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales y actualmente miembro de la Sala Primera de Recursos de la WIPO. Imparte ponencias en materia de propiedad industrial, entre otros en el Máster de la Propiedad Industrial de la Universidad Autónoma o en el Magister Lucentinus. Y bueno, compañera, amiga, ¿qué voy a decir de Alejandra? Si es que, vamos, son muchos años de amistad y además que es una gran experta y nos va a dar muchas luces, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, un placer estar aquí, muy agradecida a la invitación año a año y espero que se sigan produciendo porque yo también encantada y es un intercambio mutuo. Me voy a subir ahí. Pues el objetivo es ambicioso porque es pocos minutos y he querido traer un poquito de todo, un poquito de motivos absolutos, relativos e indicaciones geográficas que tanto interesan en estos momentos. Comenzando por la primera, tenemos una marca que era un registro internacional del cual se solicitaba la protección en todo el territorio de la Unión Europea para unos productos muy concretos, como veis ahí, pues básicamente piedras naturales, materiales de construcción, etcétera. En primera instancia, esta marca fue concedida. Se determinó que quizá para una parte no diseñable del público relevante, esta palabra, San Sebastián, pues sería asociado con, pues ya sabemos todos, una ciudad de Guipúzcoa, en España, la cual no está caracterizada por una piedra determinada. Todos podemos conocer San Sebastián por el Festival de Cine, por la gastronomía, por las playas, pero precisamente por las piedras pues no es su fuerte, nunca mejor dicho. Esta resolución fue recurrida y en las salas de recursos le dimos un giro y la anulamos. Con la prueba que se nos aportó, llegamos a determinar que en realidad San Sebastián, en sus distintas modalidades idiomáticas a lo largo de la Unión Europea, era el nombre por el cual se designaba un tipo de piedra caliza de color beige utilizada pues en muchos edificios singulares de Europa, ya sea de Venecia, de Croacia y de otros lugares de Europa. Se había demostrado, incluso con las propias facturas del solicitante, del titular de este registro internacional, que en sus facturas no designaba el producto con la marca San Sebastián, sino que aludía a él como el tipo de producto que se facturaba. Por lo tanto, el propio se hizo un gol en portería propia. Esta marca había sido registrada. Esto era un caso de nulidad. La nulidad venía por dos motivos, por el motivo de esta prohibición absoluta y por el motivo de la mala fe. Por tanto, en cuanto a la prohibición absoluta, finalmente la Sala de Recursos dijo que había prueba de sobra para determinar que era la designación habitual en la fecha relevante, que era en la fecha de presentación de la solicitud, que el término San Sebastián se utilizaba comúnmente para designar un tipo de piedra caliza procedente de Croacia, de una isla Brač, y así se había demostrado que era usada por diversos empresarios en Europa en la fecha relevante. Y con respecto a la mala fe, también se llegó a demostrar que este titular de la marca internacional que pretendía la protección en la Unión Europea había intentado ya fallidamente obtener la protección de otra marca similar, San Sebastián Ivorio, en Alemania, y ahí fue denegada. Se conoce también, porque se aportó al procedimiento, que había enviado ya cartas de cease and desist, de cese y desistimiento del uso de esta marca para otros empresarios que comercializaban este tipo de pruebas, y para más INRI, además, se aportaba, pero ya un poquito más incidental,
que había obrado de mala fe porque había puesto como testaferro en la solicitud de esta marca inicial a su nueva mujer para eludir el reparto de la sociedad económica matrimonial con su primitiva mujer. Bueno, tema aparte porque esto ya no entraría en el comercio económico, pero sin duda el haber llevado a cabo una práctica deshonesta de evitar que otros empresarios designaran en su trabajo y en su área comercial el tipo de piedra caliza con San Sebastián, pues ya era motivo suficiente para determinar que había nulidad por mala fe también. Por lo tanto, se inaccedió. Otro signo incurso en una prohibición absoluta. Esto es una marca, como podéis ver, una letra S. Se nos quiso hacer ver que parecía también un infinito, el símbolo infinito, pero bueno, no está terminado, como podéis ver, por lo tanto, claramente nos fijamos en que era una S invertida sobre un fondo negro, también un registro internacional que pretendía la protección en Europa para productos en la clase 25, concretamente prendas de vestir, calzado, calcetines, interiores para calzado. Bueno, primera instancia, ¿qué dijo? Primera instancia dijo que esta marca era para reusar, porque la letra S se viene entendiendo como el distintivo habitual para aludir a una característica del producto, que es la talla small. Y como tal, causó el rechazo absoluto para todos los productos para los cuales había solicitado. Llega a la sala de recursos y aquí nuevamente anulamos la resolución y muy bien argumentado se determina uno por cada uno de los artículos para los cuales se solicitaba protección, que no era la forma habitual para describir una característica. Con respecto a la vestimenta, y como podéis ver aquí, están una serie de camisetas, normalmente la talla tiene una tipografía bastante sencilla y además normalmente suele ir en el interior de la camiseta, no en la parte exterior, como pudiera ser una marca que se coloca en una parte normalmente externa. Y suele tener una tipografía bien sencilla, no en carácter grueso y sobre un fondo negro. Eso con respecto a lo que es la vestimenta. Con respecto al calzado, todos sabemos que el calzado normalmente se gradúa en función de un número, pues el 36, el 37, el 38, lo mismo pasa para los calcetines. Por lo tanto, de que sea habitual el tener una letra S para calcetines que pudieran ser talla small, pues no es tan habitual. Por lo tanto, en este caso se dio la vuelta, se anuló y se resolvió que podía ser merecedora de protección. Otro caso más complejo y más difícil. Esto eran 3 marcas que se solicitaron seguidamente. Entonces, como veis, una primera marca en la que se despliegan 2 rayas oblicuas con los bordes levantados hacia afuera. En la segunda imagen de la zapatilla, esos bordes levantados se ven un poquito más. Y ya en la tercera imagen, que es una marca figurativa, aquí ya no es una marca de posición, aquí ya sí que se ve totalmente los 2 polígonos que están en distintos ángulos, con distinta anchura de la base y el despliegue para atrás también totalmente distinto. Bueno, aquí mantuvimos el mismo criterio de primera instancia. En caso de duda, en las salas de recursos se suele mantener el criterio de primera instancia, salvo que se argumente debidamente y encontremos el motivo para el cambio. Basándonos en estos 3 dibujos y en los argumentos que también habían venido sosteniendo en primera instancia, se señaló que el elemento que se ubica en el lateral de estas zapatillas y el elemento último figurativo, no iba a pasar desapercibido como un elemento decorativo más, sino que iba realmente a ser percibido como un signo distintivo, esto es, como un signo que puede identificar en el tráfico económico y distinguir unos productos de un empresario frente a los productos de otro empresario. Se recordó con respecto a este tipo cada vez más frecuente de marcas de posición que los usuarios están de sobra acostumbrados a fijarse en el lateral de las zapatillas para poder ver ahí cuál es la marca en cuestión que es empleada por el empresario.
Se recordó también asimismo que para el examen de las prohibiciones absolutas del artículo 7, concretamente del B y del C, el carácter genérico y el descriptivo, nos da igual que estemos ante una marca figurativa, una marca tridimensional o una marca de posición. Los criterios básicos son los que se van a examinar en estos tres tipos de marcas de manera habitual y sin diferencias. En el caso concreto, la combinación de las dos rayas oblicuas con ese elemento discordante visualizado en distinta posición o proporción en una y en otra, se llega a la conclusión que constituye una combinación de un elemento complejo, que no va a pasar desapercibido y que, por tanto, se diferencia con mucho de otros casos que han sido rechazados por las salas de recursos y que han sido confirmados por el Tribunal General. Recordamos aquellos casos en los que simplemente eran dos meras rayas oblicuas que iban a pasar totalmente desapercibidas y sin carácter distintivo. Pasamos a los motivos relativos. Este es un caso en el que, sobre todo, queríamos resaltar las cuestiones procedimentales que también nos suceden. En la WIPO pues, seguimos la reglamentación de los reglamentos de marca, los reglamentos delegados, y no tenemos como tal una ley de procedimiento administrativo que en muchas ocasiones se echa de menos, pero bueno, en cierto modo también se aplica, ¿no? Tenemos esta marca, que es la marca impugnada, el signo impugnado, Spinscapes, para productos en la clase 9 y en los servicios en la clase 41. Y se le oponían a este registro, con base en el artículo 8.1, otras marcas anteriores que, como veis, tienen la misma estructura en el final, esto es, reproducen la parte scapes, ¿vale? Se había invocado el artículo 8.1, pero además el titular de las marcas anteriores aportó prueba y reivindicó que su marca tenía un carácter distintivo elevado por razón del uso que había hecho de sus marcas en el tráfico económico. Pues bien, primera instancia determinó que era de aplicación el artículo 8.1, es decir, que existía riesgo de confusión entre los signos, había similitud visual, fonética y conceptual. Además, determinó y reconoció que las marcas anteriores poseían un carácter distintivo elevado, pero lo dijo de una manera muy general. Dijo con respecto a los videojuegos y productos y servicios relacionados. Y ya finalmente llegó a la comparación global de todos los factores y dijo que era de aplicación para todos los productos y servicios impugnados el artículo 8.1. El solicitante de la marca impugnada, no contento, recurrió y dijo que, con toda razón, la resolución de primera instancia era muy genérica y no atendía a un razonamiento motivado de si había tenido en cuenta el carácter renombrado de la marca anterior para todos y cada uno de los productos o servicios o solamente para los videojuegos. ¿Y cuáles eran esos productos y servicios relacionados? No determinaba cuáles eran. Tampoco en la comparación de productos y servicios especificó concretamente en qué se basó. Por lo tanto, al llegar a este recurso se estimó que efectivamente la motivación no había sido de todo congruente y se retrotrayó el procedimiento. A todo esto se aprovechó para indicar que también la titular de la marca anterior había invocado un argumento que se puede traer a colación en las prohibiciones relativas, que es el argumento de las familias de marcas. Había dicho que tenía al menos 3 marcas, que es lo que requiere la jurisprudencia, que todas tienen una secuencia reconocible y además había probado el uso en el mercado. Por lo tanto, ya se avisó a la primera instancia que no solamente detallara bien en qué basó su resolución, de este carácter renombrado por el uso o esta distintividad elevada por el uso, para qué productos y servicios, y que además atendiera a este criterio de la familia de marcas. Y ahora vamos a unas cuestiones que seguro que ocupan mucho de vuestro quehacer, que es el artículo 8.5 y las marcas renombradas. Vamos a analizar un caso, que es este, y nos voy a decir el resultado, y el otro que se va a adoptar el resultado contrario. Bueno, como veis,
En la parte derecha, las marcas de sobra conocidas y renombradas en el ámbito de las bebidas energéticas. Red Bull, ya sabemos que tiene muchísimas más marcas, pero estas fueron las que invocaron. Y en el lado izquierdo, la marca impugnada, también para bebidas energéticas, que como podéis ver pone Code Red. Luego tiene unos dibujos que no se sabe muy bien distinguir, unas letras que no se sabe si bien están en árabe y, bueno, desde luego un color rojo. Pues bien, en este caso se determinó por primera instancia y también por la Sala de Recursos que no existía aprovechamiento de la reputación indebida. Se fue argumentando paso por paso, ¿no? Se fue argumentando, en primer lugar, con respecto a los signos. Bueno, evidentemente se determinó ya de entrada con la prueba aportada que Red Bull era renombrada para las marcas energéticas. A continuación se pasó a examinar la similitud entre las marcas y se determinó que realmente coincidían en un término que es Red, que es ampliamente conocido, aunque esté redactado en inglés, porque es un inglés básico, una palabra básica, es conocido por todo el público de la Unión Europea, ya sea búlgaro, español, italiano, lo que sea. Todo el mundo entiende Red. Code también se verificó que tiene una terminología muy similar en los distintos idiomas de la Unión Europea. Por lo tanto, Code Red iba a ser entendido por todo el público de la Unión Europea. Lo que no estaba claro y que solamente se determinó que podría ser entendido por el público de habla inglesa es que Code Red tiene una significación adicional, una connotación adicional, que es como código de emergencia. Se emplea en ámbitos militares o de seguridad. Bueno, esto quedaba exclusivo para el público angloparlante, pero bueno, para el resto podían entender que Code y Red eran código y rojo, que no tenían una significación particular. Se determinó que la marca Red Bull era renombrada para todo Red Bull, pero no podía aislarse un elemento concreto, Red. Cuantos y más Red, en el caso de las bebidas energéticas o bebidas en general, era un término totalmente descriptivo que normalmente se utiliza para hacer alusión al color de la bebida o a posibles ingredientes. De hecho, el propio titular de la marca renombrada, el propio ponente, trajo una prueba que hizo de Fuego Amigo, pues dijo que tenía otras ediciones de sus productos en la edición roja, en la edición naranja, en la edición purple. Y luego además no se dio cuenta que describían esos productos, esas ediciones roja, naranja y morada, como aquellas ediciones en las que en la roja empleaba sandía, en la naranja empleaba melocotón o algo así, y en la morada empleaba el açaí, que está ahora tan de moda. Pues bueno, pues no se pudo más que decir y corroborar que era un elemento descriptivo que no podía ya de por sí atraer ese renombre y justificar un aprovechamiento de la reputación indebida. El público se consideró, que es un público general de atención media, no iba a establecer un vínculo inmediato entre Code Red y Red Bull. Por lo tanto, se determinó que a falta de esa vinculación, de ese link, no era de aplicación el artículo 8.5 y tampoco existía riesgo de confusión, que había sido alegado el artículo 8. En este caso, como ya os había dicho que iba a coger uno de un sentido y otro de otro, aquí os podéis imaginar que el sentido es el contrario. Aquí sí que dijimos que había vínculo, que se producía el denominado link. Tenemos Uber Pro, que era el signo impugnado para preparaciones de limpieza y para limpieza de manchas, y teníamos la marca anterior Uber, de sobra conocida por todos, y renombrada en el sector del transporte en la clase 39. ¿Vale? En el tema de la marca en la Unión Europea, a diferencia de lo que nos pasa aquí, tenemos que estar atentos a todas las facetas lingüísticas y a todas las comprensiones. Entonces, aquí se determinó que aunque Uber es un signo, un elemento, un término básico en inglés y en alemán, que es sobre, desde luego para otro público que no lo entiende, como pudiera ser el español, portugués o polaco, Uber no significaría nada y por lo tanto es un elemento de fantasía y por lo tanto goza de carácter distintivo. No así Pro, que es una preposición, un prefijo habitualmente empleado en el tráfico económico para hablar de profesional, ¿vale?
Y las estrellitas del signo Uber Pro, del signo impugnado, bueno, pues se verían como algo sin distintividad, algo que alude a las bondades de algo que es óptimo, muy bueno, de una calidad, ¿vale? Con respecto a los signos, por lo tanto, se dijo que la marca impugnada reproducía íntegramente la marca renombrada de Uber y los aditamentos que le incorporaba pues no eran suficientes para desvincularnos. Vale. Con respecto a los productos y con respecto a los servicios, se determinó que dadas las prácticas comerciales, que también se tienen en cuenta para ver la proximidad, que ya sabemos que en el artículo 8.5 no hace falta que exista riesgo de confusión al comparar los productos y servicios, basta que exista esta proximidad para que el público establezca esa conexión. Pues bien, Uber, ya sabemos que tiene Uber Eats, que ha tenido Uber Ice Cream, que ha tenido Uber Pops. Pues bien, podría ser que tuviera otra rama, que es Uber Pro. Todos sabemos además que con el comercio electrónico lo que se facilita siempre es que un producto o un servicio que nosotros adquirimos se nos haga llegar de la manera más fácil posible. Y en este caso a través de un Uber que nos puede aportar preparaciones para limpieza o fragancia y limpieza de manchas, máxime en unas características de limpieza de manchas y fragancias que el propio Uber en su actividad comercial está no obligado, pero sí esperado que las cumpla. Por lo tanto, en este caso sí que se determinó que el público establecería un vínculo y se consideró aplicable el artículo 8.5. Pasamos ya, no sé cómo vamos de tiempo, pero tú me avisas, por favor. Luis, ¿qué nos queda? Bueno, pues si queréis 5 minutitos, vale, pues este caso y otro más. Bueno, esto es un caso complejo que hemos tenido, que fue al Tribunal General y volvió porque se había admitido, además por mi parte, una prueba que no debía haberse tenido en cuenta. No obstante, cuando volvió a recursos y se volvió a examinar, pues se determinó que el resultado era el mismo. Es decir, que la marca no incurría en ninguna de las prohibiciones absolutas que se le habían señalado. En este caso, la marca es Productos Ecológicos Biojaén, Vega del Obispo, para aceite de oliva virgen conforme al pliego de condiciones de la IGP aceite de Jaén. Se oponía la IGP aceite de oliva virgen. Se argumentaba en primer orden el artículo 7.1f. Aquí recordar y llamar la atención, como todos vosotros sabéis, que el artículo 7.1f del Reglamento de la Marca de la Unión Europea diverge en cierta medida en la redacción con el artículo que tenemos en la Oficina Española, que habla de los signos que sean contrarios a la ley, el orden público y las buenas costumbres. Pues bien, en el Reglamento de la Marca de la Unión Europea únicamente hace referencia a los signos que sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Ojo, esto no quiere decir que no se tengan en cuenta los que sean contrarios a la ley, porque sí, dentro del concepto global de orden público, en la práctica se van a tener en cuenta también todos aquellos signos que sean contrarios a la ley, ¿vale? En este caso, el oponente señalaba que, esto es un caso de nulidad, ¿vale? Se solicitaba la nulidad de una marca que ya estaba registrada. Entonces, el solicitante de nulidad esgrimía que esta marca era contraria a la ley porque no respetaba la normativa del etiquetado que con respecto a las IGPs decía que había que etiquetarlo e indicar que era una IGP. Bueno, pues nosotros dijimos, vamos a ver, no lo vulnera como tal, porque esto es una marca y esto no quita para que otros elementos, otras etiquetas y otras informaciones, como puedan ser las de alérgenos que se ponen en todos los productos, pues ahí se especifique que es una IGP. Esto es una marca que es utilizada para identificar en el tráfico económico productos y servicios. Bueno, esa prohibición la salvamos. Con respecto al G, con que el signo era engañoso, aquí se argumentó que era engañoso por 3 factores. Primero, con respecto a que no estaba inscrita en el Consejo Regulador oportuno. En segundo lugar, porque engañaba con que los productos podían ser biológicos o ecológicos, no siéndolo, porque como veis en la descripción no menciona referencia alguna a la ecología. Y en tercer lugar, porque la IGP de aceite de Jaén es aceite de oliva virgen extra.
Y en este caso se hablaba, como pone en la descripción, aceite de oliva virgen nada más. Bueno, pues bien, se descartaron y rechazaron los 3 motivos de engaño. El primero, y más fácil quizá, el del Consejo Regulador. Todos sabemos que estar inscrito en el Consejo Regulador no es una obligación, según como se pone en la legislación europea a día de hoy y que no ha sido modificada hasta la fecha. Cualquier operador comercial podrá utilizar la IGP en la denominación siempre y cuando sea para productos conforme al pliego de condiciones. Otra cosa es cómo se use en el mercado y para eso están los consejos reguladores que podrán efectuar, como de hecho tienen atribuidas legislativamente las competencias, para controlar que esa calidad va a ser debidamente respetada. Pues bien, por otro lado, se significó también en las salas de recursos que los consejos reguladores aluden al solicitante, en el caso de que este solicitante estuviera inscrito en el consejo regulador. Pero es que, como entendemos en el literal de la prohibición absoluta, que así se interpretan las prohibiciones, es que el signo produzca error sobre las características de los productos y de los servicios. En ningún caso se habla de que produzca error sobre las características del solicitante. Por lo tanto, eso era otro factor. Segundo factor de engaño, en cuanto al término bio, y aquí ya lo hago también compatible y junto el otro argumento del oliva virgen extra. Según la jurisprudencia que se sigue en las salas de recursos, siguiendo una sentencia de la irlandesa, el hecho de que el solicitante pueda llevar a cabo un uso que sea conforme a no ser engañoso, pues eso es suficiente, de tal manera que si a lo largo de los 5 años que tiene para empezar el uso, este titular lleva a cabo un uso del aceite para, teniendo en cuenta materia prima que es ecológica, pues se entiende que como puede hacer uso de esa facultad, pues no incurre en riesgo de confusión. Lo mismo para el aceite de oliva virgen extra, porque además virgen extra es un subtipo de aceite dentro de virgen, que estaría englobada. Y por último, el J aludía a que este signo pudiera vulnerar todos los distintos supuestos del artículo 103.2, es decir, que fuera un uso directo o un uso indirecto, que hubiera una imitación, que hubiera una evocación y, bueno, todo esto, para no enrollarme, se desarrolla pues, muy detalladamente y se determina, además, haciendo un guiño a la sentencia de Nerot-Champagne, que aunque se tratara de productos conforme al pliego de condiciones, tampoco se había probado evidencia alguna de que este signo llevara a cabo o pudiera llevar a cabo un aprovechamiento indebido de la reputación de la IGP de Jaén y, por lo tanto, se desestimó. ¿Otro más o lo dejamos ahí? Venga, pues el último, que este además es un preludio de la nueva legislación que tendremos a partir de diciembre, que nos permitirá el registro de las indicaciones no agrícolas. Bueno, esto es un caso muy bonito, es de, no sé si podéis leer bien, que se lee regular, Ohrid Perls Filevi, y luego pone abajo un año y qualities above all, o sea, cualidad sobre todas las cosas. Y se había puesto Ohrid Perl, que Ohrid Perl es una perla de Macedonia, una indicación geográfica no agrícola, que se encontraba protegida por el Arreglo de Lisboa, que fue el que invocaron, que estaba a su vez validado por la República Checa y tenía una legislación además que la aplicaba, ¿vale? Por lo tanto, se había demostrado que la indicación geográfica no agri era anterior, que el oponente estaba legitimado y que se aplicaría la legislación nacional checa. ¿Vale? Aquí el asunto era que se solicitaba esta marca para varios productos, unos relacionados con perlas y otros relacionados con metales preciosos. Entonces, por hacer la historia corta, tanto en la clase 14, que ya sabéis que es la de los metales, las piedras y tal, como en la 35, que era venta de todos esos productos. La primera instancia determinó que se estaba produciendo un uso directo, completo, pero en forma plural de la indicación geográfica no agri y para productos que eran totalmente comparables, porque se protegían, se reivindicaban perlas o piedras. No, en cambio, para los metales
metales tipo oro, plata, etc. Ahí se dijo que esos no eran productos comparables porque tenían una distinta procedencia, unos son orgánicos, otros son minerales, un distinto modo de fabricación, distinto modo de comercialización, distintos productores, y que para esos productos no era de aplicación el artículo 8.6 y no se consideraba vulnerado, no era un uso infractor de esta indicación geográfica. Vino a recurso, se recurrió y la Sala de Recursos estimó que era de aplicación al completo, el artículo 8.6, porque se había aportado documentación probatoria muy importante, incluso del propio solicitante, que en su página web vendía y ofrecía las perlas, no solamente como collares de perlas, que a lo mejor se ve solamente lo que es la perla, sino también había muchos pendientes, había muchas gargantillas, pulseras que combinaban pues, oro blanco, brillantitos, perlas, que es la verdad el modo habitual en el que se suelen vender las perlas. Entonces se determinó por parte de la sala, muy bien visto, que estos metales cumplían una función estética funcional con las perlas y que podrían ser considerados productos comparables en el sentido de los criterios y baremos que nos da el Tribunal General en la sentencia de Cognac, que nos habla ahí de cómo atender a los productos comparables. Y bueno, pues esto es un preludio para lo que a partir del 1 de diciembre ya con las nuevas indicaciones iremos viendo. Y así lo cerramos y queda abierta a preguntas para el final de la sesión. Muchas gracias.